¿Me confirman si se logra ver la pantalla? Ya, perfecto. Entonces, continuemos. Habíamos visto la sección y hemos dicho que este eje neutro pasa a 0.05 metros y 0.15 metros, ¿no? Entonces, con esto ya tendríamos nuestro eje de eje neutro por donde pasa el. Y por acá, obviamente, tendríamos el otro eje de simetría, ¿no? Bueno, nos están pidiendo determinar la carga P, ¿no? Entonces, voy a calcular primeramente, bueno, no calcular, el área está calculada. El área vale 8.000 milímetros al cuadrado. No, eso tendré que convertir tendré que convertir a metros, ¿no? A unidades de metros todo. Sí. Entonces acá voy a decir el área es igual a 8.000 milímetros al cuadrado, ¿no? La inercia también nos daban y nos decían la inercia que pasa por el eje neutro es 20 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Entonces la inercia que pasa por el eje neutro por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. ¿No? Este es el otro ejemplo que vamos a hacer. Bajamos. Tengo espacio para el otro ejemplo. Ya. ¿Y qué más? Las distancias a nuestros puntos tanto A y B, ¿no? Que es lo que requerimos. Entonces voy a decir, en este caso, por acá debería estar el punto A. Y por acá debería estar el punto B. ¿Qué distancia en este caso hay de A a B? Este es 0,5 como hemos visto acá, o 0,05. Y de acá a acá, a este le llamaremos C1 y este C2, ¿ya? Entonces C1, a ver, aquí abajo, C1 vale 0.05 metros. Y C2 vale 0.15 metros. Listo. Esto habrá que convertir a metros. Y esta inercia también a metros. ¿No? ¿Cuánto sería entonces? 8.000. Un milímetro tiene 0.01 metros, ¿no? 0.001. Entonces tendríamos que decir 8.000 por 0.001 elevado al cuadrado. Tendríamos 0.008, ¿no? 0.008 metros al cuadrado. Y 20 por 10 a la sexta, tendríamos que multiplicar por 0.001 exponente a la cuarta.
Y acá tendría 0.00002 metros a la cuarta. Entonces ya están todo en la unidad de metros, ¿no? Entonces lo único que queda es calcular el esfuerzo. Esfuerzo por tracción. Y el esfuerzo, por aquí lo voy a poner, por compresión. ¿No? Ya. Entonces, ¿a qué equivale este esfuerzo? Esfuerzo por tracción equivale, hemos dicho que la carga en tracción es P positivo dividido entre el área. Como se trata en el punto A por tracción, entonces esto es tracción y el momento multiplicado por el C1 es positivo o negativo. ¿Qué dicen? Así lo voy a poner, ¿ya? Es positivo, más el momento por C1 dividido entre su inercia, que pasa por el eje neutro. Entonces, acá el esfuerzo de compresión va a ser P también por el área, pero acá vamos a decir que es menos el momento por C2 dividido entre la inercia. ¿No? Entonces habrá que calcular cuál es el valor acá. Yo lo voy a poner un poquito más abajo. Por ahí. Entonces voy a decir, P es nuestra incógnita. El área está calculada acá. Más el momento C o el momento calculado, que lo tenemos por acá arriba, es 0,3 de P. Y todo esto multiplicado por C1, que vale 0.05. Y esto dividido entre la inercia, que es el valor de 0.00002, ¿no? Nos va a dar el esfuerzo en tracción. ¿Ya? ¿Cuánto es ese esfuerzo en tracción? Bueno, acá no tendríamos que hallar esto, ¿no? Tendríamos que hallar el valor de P, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos que decir, bueno, lo pondremos así. Le vamos a decir lo siguiente. 0.3 por 0.5 dividido entre 0.0002. Entonces tendría 750. 750 de P. Entonces tengo 0.08 más 750. 875 P.
Eso me sale. Una revisadita, por favor. Para, para la compresión tendría P también sobre 0.008, esta vez es menos 0.3 por P, que es el momento, multiplicado por el brazo, ¿no? Este sería 0.15 sobre 0.00002. Entonces acá el sigma de compresión va a ser menos 0.3 por 0.15 dividido entre 0.0002. Acá tendría menos 2125 de P. A ver, una revisadita de esos valores, por favor. Menos 2125 y 875. ¿Estamos bien? Una revisadita, por favor. Y con esto ya podemos calcular los valores de P, ¿no? Reemplazando que el sigma tiene que ser menor a 30 meganewtons metro cuadrado, ¿no? Menor o igual a 30, hemos dicho, ¿no? 30 sobre metro cuadrado. Acá tiene que ser de compresión menor a 70. Entonces, P tiene que ser menor o igual a 30 dividido entre 875. ¿No? Que sería 3.43 por 10 a la menos 2. Y acá sería P 70 dividido entre 2100. Sí. En este caso debería ser menor o igual a menos 3.29 por 10 a la menos 2 meganewton. ¿Mm? Eso sería, ¿no? Pero tendríamos que tomar el valor absoluto, ¿no? Porque no hay P negativo. Entonces acá, esto lo voy a eliminar, ¿no? Entonces, para nuestro caso, tendríamos que decir lo siguiente. P debe ser menor o igual a 3.29
3.43, ¿no? A ver, es menor y aquí es menor. Ujú. A ver, entonces acá tendría que decir lo siguiente. P tiene que ser menor o igual a 3.29 por 10 a la menos 2 meganewton, ¿no? Analizando que este valor entre estos dos, lo máximo que puede soportar es 3.29, ¿no? Es decir, el menor de estos dos. Entonces, P tiene que ser menor a 3.29 por 10 a la menos 2, ¿no? Eso sería. Y si convertimos esto a kilonewtons, tendría que ser P menor o igual a 32.9 kilonewtons. Y con eso tendríamos ya la solución, ¿no? Entonces, la carga máxima que puede soportar este elemento es de 32.9 kilonewtons, ¿ya? Bajo estas condiciones. Consultas. Vamos a pasar a la siguiente hoja directamente. Vamos a revisar si es que hay alguna consulta en el chat. Veremos. No volvió la luz. Ya ha vuelto. Tal vez en alguna otra zona no volvió, pero por acá ya volvió. No hay nada. No hay nada. Bueno, no hay mensajes, ¿no? Entonces, ¿todo está claro, jóvenes? Pues que no admite. Está habilitado. Deshabilitado. Se quita el automático acá. Las diapositivas. ¿Qué diapositivas están pidiendo al Classroom? Puede subir al Classroom las diapositivas. Todas ya las he subido, están en la plataforma. Las diapositivas del avance están y los apuntes en clases también ya los he pasado, ¿no? Solamente faltarían las diapositivas, o perdón, los apuntes del día de hoy. Eso sí está pendiente, eso no los he subido todavía. ¿Ya? ¿Consultas, jóvenes? ¿No hay consultas? ¿Está más claro? ¿Hay todavía alguna consulta? Para hacer un ejemplito más de esto. Inge, ¿puede volver a explicar de nuevo así a los rápido? Bueno, es que se me fue, bueno, no, entre tarde y cuando estabas Sí, no hay escribiendo problema. al final no me hacía Claro que sí. Lo que nos están pidiendo acá en el ejemplo es determinar la carga P para esta condición, ¿no? Nos dice para que el esfuerzo en tracción sea menor a 30 y el esfuerzo en compresión sea menor a 70. Entonces, para ello hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, hemos visto que la fuerza P, según los datos, actúa a
0,25 metros de esta cara y de esta cara hasta el eje neutro es 0,05 metros y de acá del eje neutro hasta la cara que pasa por el punto B es 0,15. Con eso hemos dicho, primeramente, lo que vamos a hacer es analizar cómo afecta la carga P en nuestros elementos. Hemos dicho la carga P genera una tensión de tracción en A y una tensión de compresión en B. Porque si nosotros nos fijamos esto, lo que va a intentar es llevar todo esto por acá. Entonces, en estas fibras del punto A va a haber tracción y en las fibras del punto B va a haber compresión. Después hemos dicho el momento que genera el punto o la carga P respecto al eje neutro va a ser igual a la carga multiplicado por el brazo, que sería 0,05 más 0,025, ¿no? 0,25 más 0,05 por P sería el momento que se va a producir o que va a producir esta carga respecto al eje neutro. Habiendo hecho ese análisis, revisamos la sección, sus propiedades geométricas, que están también dadas en esta parte de acá, ¿no? Tenemos una sección T de esta manera en la sección AB. Por lo tanto, los datos que nos dicen que el área corresponde a 8.000 milímetros al cuadrado y la inercia a 20 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. De esta gráfica podemos decir que el punto A está a una distancia C1 y el punto B a partir del eje neutro está a una distancia C2 que equivalen a 0,05 y 0,15 respectivamente. Para hacer las operaciones habrá que convertir el área en las mismas unidades que tenemos en nuestro esfuerzo por tracción y esfuerzo con compresión, que serían meganewtons metro cuadrado, es decir, en newtons y metro cuadrado. Tenemos acá convertidos los milímetros a metros, los valores de C1 y C2, y decimos A se encuentra, o en el punto A se produce más bien un esfuerzo por tracción. Por tanto, el esfuerzo que va a transmitir en tracción será P sobre el área más el momento por su brazo dividido entre la inercia que pasa por el eje neutro. Por el otro lado, hemos dicho que el esfuerzo por compresión en el punto B está dado por P sobre A menos el momento por la distancia C2 dividido entre la inercia que pasa por el eje neutro. De estas dos expresiones reemplazamos los datos, todo en función de P, y decimos que el esfuerzo en tracción es 875 P, y el esfuerzo en compresión es menos 2125 P, que tiene que ser menor a 70 para el caso de compresión y en el caso de tracción menor a 30. De acá podemos decir que P tiene que ser menor a 3,43 por 10 a la menos 2 meganewtons, y el valor de P en este caso sería 3,29 por 10 a la menos 2 meganewtons. Entonces de acá decimos P tiene que ser menor a 3,29, ¿no es cierto? Porque este es mayor, entonces de los dos esfuerzos habrá que tomar el valor menor. Entonces, convertir estos meganewtons a kilonewtons, tenemos 32,9 kilonewtons, ¿no? Que es el valor que va a adoptar esta fuerza P para resistir una tensión en tracción menor a 30 y una tensión en compresión menor a 70, respectivamente, en la sección A, B, dada por las condiciones iniciales, ¿no? Esa sería la resolución de este problema.
No sé si hay alguna otra consulta. Tal vez sí, bueno, tampoco la dificultad, ¿no? Porque ustedes saben calcular inercias, saben calcular áreas de secciones compuestas. Tal vez la dificultad estaría en que yo no les dé el área de esta sección y no les dé la inercia respecto al eje neutro. Si yo no les doy la inercia respecto al eje neutro, tendrían que calcular el área y la inercia. Obviamente, tienen que calcular primero el centroide, después del centroide van a tener que calcular la inercia, ¿no? Hacer con el teorema de Steiner para trasladar los ejes paralelos. No es complicado, pero se torna mucho más largo, ¿no? Podría estar ahí la dificultad, pero después si tenemos todos los datos, creo que no va a haber mayor dificultad, ¿no? ¿Hay consultas? ¿Lo van a poder resolver o van a intentar? Intenten y mañana vemos cómo les ha ido, ¿ya? Entonces ahora un poquito vamos a dejar de lado los problemas y nos vamos a ir al avance, ¿ya? Para seguir viendo ahora el caso de combinación de esfuerzo axial y por flexión, que esto lo hemos visto, hemos hecho ejemplos. Tendríamos que ahora ver esto de acá. Elementos cargados excéntricamente con esfuerzo axial y flexión, ¿no? ¿Qué va a ocasionar elementos que se carguen excéntricamente? Va a ocasionar un momento, ¿no? Habíamos dicho en la primera sesión que hemos tenido respecto a los esfuerzos combinados, que puede tener vamos a irnos un ratito a lo que hemos explicado, que debe estar por acá. Vamos a ver un ratito esto, ya les voy a mostrar que de esto ya algo ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasa con conectado? Un segundito, vamos a conectar otra vez. Ahora sí. A esto, ¿no? Esta grafiquita nosotros la hemos elaborado y hemos dicho lo siguiente. Cuando la carga está en el centroide del elemento, quiere decir que va a haber compresión pura. Es decir, no va a haber un efecto de momento, como el que estamos viendo en las diapositivas, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos una variación de esa carga P, es decir, la ponemos en el eje de las Y's, o podríamos poner en el eje de las X. Entonces, en ese caso, va a existir una carga por compresión o un esfuerzo de compresión y adicionalmente va a haber una flexión en una dirección. No es decir, se va a poder flexionar. Si estamos hablando de aplicar la fuerza P en el eje X, quiere decir que la flexión se va a producir respecto al eje X, ¿no? Si ponemos la carga P en la dirección X, esto se va a flexionar perpendicular al plano Y, ¿no? Entonces, si esto cambia en X o en Y, va a haber una flexión, ¿no? Como estamos viendo acá en las diapositivas. La carga que actúa
va a ser P sobre área, es decir, el esfuerzo por compresión. Y el esfuerzo por flexión será MC o sobre I, ¿no? Donde el M va a representar ¿qué? La carga por esa excentricidad que existe al desplazar el efecto de la carga, ¿no? Va a ser una nueva posición de la línea neutra que vamos a poder calcular a partir de ¿qué? El punto de esfuerzo nulo es la nueva posición de la línea neutra. Se encuentra hallando las distancias o la distancia a la que el esfuerzo por flexión positivo es igual al esfuerzo axial negativo. Es decir, cuando el punto de inflexión, es decir, lo que tenemos que encontrar es este punto de inflexión a partir del eje centroidal del elemento. Y acá en la expresión nos están diciendo que cuando P sobre A es igual a MY sobre I, entonces MY sobre la inercia es igual a P por E, que va a ser el momento que se va a producir por esa excentricidad, multiplicado por A, que va a ser este nuevo eje, dividido entre la inercia. De donde podemos despejar A, que va a ser la distancia desde el eje centroidal hasta el nuevo eje neutro, que va a ser inercia sobre A, inercia sobre el área por la excentricidad. Entonces, este A, ¿para qué nos va a servir? Para identificar el punto por donde ahora es el eje de inflexión, o el punto de inflexión de la carga en compresión y la carga en tracción, ¿no? O más bien del esfuerzo en compresión y el esfuerzo en tracción del esfuerzo flexionante, ¿bien? Entonces, puede ocurrir esto y el otro caso sería que exista una excentricidad, pero ya en dos direcciones, ¿no? Una excentricidad en X y una excentricidad en Y, lo cual va a ocasionar una flexión en la dirección X y una flexión en la dirección Y. Es decir, que acá vamos a tener que incrementar, ¿no? El momento respecto, acá, vamos un ratito, si hablamos de E en X por P, vamos a hablar del momento que está ocurriendo en el eje Y. Y si hablamos de E en el eje Y multiplicado por P, vamos a hablar un momento con respecto al eje X, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dicho acá? El esfuerzo que va a producir esta carga excéntrica en ambas direcciones va a ser la carga axial que va a producir compresión dividido entre el área más menos el momento por Y dividido entre la inercia y el momento por X dividido entre la inercia, ¿no? Entonces, todo este principio de excentricidad la podemos convertir en doble excentricidad, no solamente en una, ¿ya? Elementos cargados excéntricamente con esfuerzo axial y flexión. Esto continúa de lo anterior, ¿no? Excentricidad máxima para no tener tensiones, ¿no? Si el esfuerzo axial de compresión es igual o mayor que el máximo esfuerzo de flexión, no existirá zona alguna que trabaje a tensión. Para conseguir esto en una sección rectangular de ancho B y altura H, con P aplicada con una excentricidad E, sobre la altura H de la figura 4, se ha de tener lo siguiente, ¿no? Acá tenemos la sección rectangular con una base B y una altura H, y tenemos excentricidad solamente en una dirección, es decir, en la dirección X.
Por lo tanto, acá P sobre A es igual a MC, que es el momento por la distancia a la fibra extrema, dividido entre I. P por E, que es el momento, y C vendría a ser H medios, que sería la distancia de su centroide hasta la fibra exterior, dividido entre la inercia de este elemento, que será B por H al cubo sobre 12. En estas condiciones, la excentricidad máxima para no tener tensión es E igual a H sextos. Justamente este valor, ¿no? Este valor viene definido para que no exista tensión en el elemento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes, no sé si han visto Fundaciones 1, creo que no, todavía no. Creo que no. Fundaciones 1, o sí han visto Fundaciones 1. Todavía, ¿no? Todavía, ya. Entonces, esto les va a servir ¿para qué? Para que nosotros veamos justamente el tercio central de los elementos, tienen que resguardar este aspecto, ¿no? La excentricidad de la carga tiene que estar fuera del tercio central, para que no exista este esfuerzo de tensión, ¿no? Porque para nosotros, justamente este esfuerzo de tensión en una fundación es pues complicada, que el esfuerzo, por ejemplo, cuando trabaja, a ver, un momentito, acá vamos a registrar. Por eso es que la importancia de los esfuerzos combinados, ¿no? Para justamente cuando tengamos nosotros algún problema de fundaciones, por ejemplo, que es lo que habitualmente se ve esto, ocurre lo siguiente. Tenemos una fundación y acá vamos a tener, por efectos de la carga P por una excentricidad, seguramente esto va a tornarse a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer acá. Al revés. Entonces este va a reaccionar, el suelo va a reaccionar de esta manera. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si esta excentricidad va creciendo? Si esa excentricidad se va tornando más grande, vamos a volver a hacer nuestra zapatita. ¿Qué va a ocurrir acá? Esto va a crecer. Esto va a venir por acá. Y esto es peligroso. Es decir, que va a haber una succión, si quieren, del suelo, ¿no? El suelo se va a hundir. Entonces, esto hay que evitar. Y a eso se refiere justamente este elemento, ¿no? En esta condición de la excentricidad máxima para no tener tensión es H sexto. O sea, es la máxima excentricidad que puede tener. Si pasa esto, ya hay que cambiar, ¿no? Para que no exista tensión justamente en el núcleo central, ¿no? Esa es la explicación que se le puede, o la aplicación que se le puede dar a esta excentricidad, ¿ya? Para esos casos y también para para las verificaciones a tensión, ¿no? En una zapata. O sea, cuando nosotros hacemos las verificaciones, acá lo que estamos viendo es justamente las tensiones de el esfuerzo axial y el esfuerzo que produce este momento, ¿no? Esa excentricidad. Entonces, las tensiones en nuestro elemento tienen que ser, pues, mayores a este tercio central. Si es menor, esto no va a funcionar. No va a haber tensión y esa tensión
no puede existir, ¿ya? Seguramente con más detalle les van a explicar en su asignatura correspondiente, pero acá estamos diciendo que para que no exista, para que no tenga tensión, ¿no? Las condiciones de excentricidad deben cumplir esta condición. Y la excentricidad debe ser igual a h sextos, ¿ya? Esta fórmula es fundamental de la regla usual del diseño de obras de ladrillo o de otros materiales muy poco resistentes a la tensión, es decir, que no resisten a la tracción, ¿no? El hormigón es muy resistente a la compresión, pero no a la tracción. Entonces habrá que cuidar que los elementos de hormigón, principalmente, no trabajen a tensión, ¿no? Más bien trabajen a compresión, que es la mayor ventaja que tiene ante otros elementos. De que la resultante de las cargas debe pasar por el tercio central de la sección, ¿ya? Acá. Entonces, esto es fundamental. Ahora, elementos cargados excéntricamente, ¿no? Esfuerzos axial y flexión. El núcleo de una sección cargada excéntricamente, ¿no? Cuando tenemos ya, en este caso, doble excentricidad, ¿no? Una excentricidad en X y una excentricidad en Y. Considerando el caso general en que la carga P se aplica en un punto arbitrario de la sección cualquiera, ¿no? Es una sección cualquiera, y tenemos un punto arbitrario donde se aplica la carga. Por superposición, el esfuerzo en el punto cualquiera X y Y de la sección viene dado por ¿qué? El esfuerzo va a ser igual a menos P por A menos P por EX multiplicado por su longitud en X, dividido entre la inercia y acá tenemos P por E y E multiplicado por Y, dividido entre la inercia en X, ¿no? Entonces, también se puede aplicar la superposición para este caso, cuando tenemos una sección cualquiera y se considera una carga P con doble excentricidad, ¿ya? Posteriormente, continuamos con los elementos cargados excéntricamente, en este caso con excentricidad o más bien con fuerza axial de compresión y una excentricidad, ¿no? Entonces, para ese caso dice, el núcleo de una sección cargada excéntricamente continúa. Para determinar la línea del eje neutro o línea de esfuerzo nulo, se resuelve la ecuación 4, que es la que hemos visto anteriormente, esta de acá. Y dice, para el esfuerzo igual a 0, teniendo en cuenta que la inercia Y es igual al área por el radio de giro al cuadrado en Y, y la inercia en X es igual a por el radio de giro al cuadrado en X, siendo R y Rx los radios de giro respecto a los ejes Y y X, ¿no? Entonces se tiene 0 igual a 1 por la excentricidad dividido entre el radio de giro en Y multiplicado por X, reemplazando estos valores en la ecuación número 4 anterior, ¿no? Acá. De acá tenemos esta expresión, que es la ecuación de una recta, cuyas intersecciones con los ejes se obtiene anulando Y para obtener U y luego X para obtener B, de donde las nuevas coordenadas de este nuevo sistema para esa línea recta será U igual a radio en Y al cuadrado dividido entre la excentricidad en X y B será igual a menos el radio de giro en X al cuadrado dividido entre la excentricidad Y. Quiere decir que el eje neutro pasa por el cuadrante opuesto opuesto a aquel a donde actúa la fuerza P
y en general no es perpendicular a la dirección OP. OP. No es perpendicular, ¿no? No estamos diciendo que de O a P, prolongando esa línea, hay una perpendicularidad entre esta línea nueva, el eje neutro, respecto a esta fuerza que está aplicada en el punto P. No es una perpendicular, ¿ya? Entonces, de acá podemos determinar esas nuevas coordenadas que serían esta de acá, U y B. ¿Ya? Si nosotros revisamos esto, dice, vamos a determinar ahora las coordenadas de la excentricidad EX y la excentricidad EY de la carga P, para las que la línea neutra pase por una esquina B, como muestra la figura C. Esta de acá. Y lo que estamos buscando es encontrar la excentricidad en X y en Y, donde se aplica la fuerza, para que este eje neutro pase por el punto B, ¿no? Fíjense, en el caso B hay una línea que seguramente cuando nosotros tenemos excentricidad en ambos casos, esta línea va a ir variando, por lo tanto los esfuerzos, fíjense, van siendo diferentes en cada uno de estos incisos, ¿no? Entonces, núcleo de la sección cargada excéntricamente, ¿no? Sustituyendo, dice, el esfuerzo igual a 0 y X igual a menos H medios y Y igual a menos B medios, en la ecuación 4 resulta, otra vez, la ecuación general es esta de acá, ¿no? Acá vamos a introducir estas condiciones. El sigma 0, X igual a menos H medios y Y igual a menos B medios, ¿no? Entonces, acá va a ser P sobre el área, que es base por altura, más P por E, que hemos dicho que va a ser por X, H medios, y acá por Y, B medios. Y el resto sigue manteniéndose igual, ¿no? B por H al cubo sobre 12, y acá B por H más bien, por B al cubo sobre 12, ¿no? Que es en el otro sentido, ¿no? Las inercias de cada uno de los ejes. Simplificando todo esto, vamos a obtener que la excentricidad en X es igual, o más bien dividido entre H sextos, más la excentricidad en Y dividido entre B sextos, es igual a 1, que es la ecuación de una recta MN de la figura 6C. Esa figurita es esta de acá. Esta es la línea recta, ¿no? Entonces dice que corta los ejes X y Y en H sextos y B sextos, respectivamente. Esta línea es el lugar geométrico de los puntos de aplicación de P que producen un esfuerzo nulo en el punto B. Análogamente, la recta M1N1 es el lugar geométrico del punto en el que la aplicación P se produce un esfuerzo nulo en el punto C, ¿no? Ese caso tendría que estar, creo que no está el caso dibujado, ¿no? Pero podríamos determinar, ¿no? Con esta expresión. Continuando el procedimiento, es evidente que ningún punto de la sección podrá estar sometido a tensión si la carga se aplica dentro o en el borde del rombo rayado de la figura, ¿no? Entonces quiere decir que si yo determino este rombo, ¿no? Que va a ser H sextos y B sextos, las alturas en cada lado, nos dice, ¿no? Para ese caso, ¿dónde está acá?
Y aquí. En esta zona de la sección se llama núcleo de la sección. Demuestra de forma análoga que el núcleo de la sección circular es otro círculo de diámetro igual al cuarto del diámetro de la sección. Acá lo que nos están pidiendo ahora es que ustedes hagan una demostración como la que hemos hecho acá en la teoría, ¿no? Que si nosotros ubicamos la carga P dentro de este núcleo central, no va a haber esfuerzos de tracción, ¿no? Entonces, nos dicen de forma similar, en una zona de la sección llamada núcleo de la misma, demuestre de forma análoga que el núcleo de una sección circular es otro círculo dentro, es otro círculo de diámetro igual al cuarto del diámetro de la sección. Entonces acá lo que habrá que hacer seguramente en esta expresión, en la 4, esto va a cambiar el área de un círculo. Esto, ¿qué valor tendría que tomar? Si acá hemos dicho que para este caso el valor sigma va a ser 0 cuando se van a dar ¿qué condiciones? X, H medios y Y, B medios, ¿no? Es decir, acá, en este punto, H medios y B medios, ¿no? Para esas condiciones se va a dar esta excentricidad, ¿no? Que va a ser la excentricidad en X dividido entre H sextos más la excentricidad en Y dividido entre B sextos, que tiene que ser igual a 1. Esta es esa ecuación, hemos dicho, Mn de la figura 6C, que corta los ejes X y Y en H sextos y B sextos, ¿no? Esta de acá. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Entonces habrá que demostrar si para un círculo es un diámetro menor con diámetro cuartos, ¿no? Eso habría que demostrar. Ahora, los elementos cargados excéntricamente, esfuerzos axiales y flexión, ¿no? Este es un problemita de la aplicación para este caso, ¿no? Para estos casos de flexión y carga axial con doble excentricidad, ¿no? Dice, una fuerza de compresión de 80 kilonewtons se aplica como representa la figura A, ¿no? Tenemos una sección B por H, una fuerza de aplicación con doble excentricidad, ¿no? En el punto situado 40 milímetros a la derecha y 60 milímetros por encima del centro de gravedad de la sección rectangular, ¿no? Entonces tenemos a la derecha X 40 y 60 por encima del centro de gravedad. Y igual a 60. De una sección rectangular con base de 200 milímetros y una altura de 400 milímetros. 200 acá y 400 acá. Dice calcular los esfuerzos en las 4 esquinas y la posición de la línea neutra, ¿no? Hágase de acuerdo con las soluciones obtenidas, un esquema como el de la figura B, ¿no? Cuando esto ocurre, acá hay esta distribución de tensiones, ¿no? Si esto varía, seguramente la tensión también va a ir variando. Entonces acá lo que nos están pidiendo, calcular los 4 esfuerzos en cada esquina
y la posición de la línea neutra. Es decir, dónde va a estar ubicada esta línea neutra, ¿no? Y los esfuerzos en cada uno de estos lados, ¿no? En A, en B, en C y en D. Bueno, después hay este ejemplo de combinación de esfuerzo, flexión y torsión, y combinación de esfuerzo axial por flexión y torsión, ¿no? Es decir, acá va a haber flexión y adicionalmente torsión. Y acá también, ¿no? Flexión y torsión. Entonces, vámonos un ratito al descanso y volviendo resolveremos este problema. Si nos va... Entonces, este es el problema, ¿no? Dice, ya lo he extraído de acá para no volver a la presentación. Entonces, tenemos esta gráfica que enseguida voy a hacer. Dice que una fuerza de compresión de 80 kilonewtons se aplica como representa la figura A, ¿no? En un punto situado 40 milímetros a la derecha y 60 por encima del centro de gravedad de una sección rectangular de 200 milímetros en B y con un H de 400 milímetros, ¿no? Nos dice calcular los esfuerzos en las 4 esquinas y la posición de la línea neutra. Entonces voy a graficar, no voy a hacer esta gráfica, la que tenemos acá, directamente voy a graficar mi sección para ver dónde va a estar ubicada mi carga de 80 kilonewtons, ¿ya? Más o menos por ahí. Pegar. Ahí. Esta otra. Vamos a copiar. La voy a pegar por aquí. Listo. Más o menos así, ¿no? Pues acá voy a tener los puntos A, B, C y D, ¿no? Pues acá tengo ahí está. Aquí tengo el punto A, punto B, punto C y el punto D. Eso viene de nuestra grafiquita, ¿no? Vamos a revisar si estamos bien. A, B, C y D. Sí, perfecto. Entonces este es B y este es H, ¿no? Acá tengo ahí. Entonces acá tengo y por acá esto vale 200 milímetros. Y esto de acá vale 400 milímetros, ¿no? Entonces voy a tener seguramente a la mitad, voy a tener mi centroide, que hasta otra mitad voy a tener mi otro centroide. ¿Mm? Entonces acá voy a tener X y acá voy a tener Y. ¿Mm? Listo.
Ya está mi gráfica. Entonces ahora lo que me queda determinar es justamente el valor de la tensión en A, en B, en C y en D, ¿no? Entonces estos valores los voy a convertir. Esto es B. Esto es H, ¿no? Entonces B va a ser ¿cuánto? 0.2 metros, ¿no? H va a ser 0.4 metros, ¿no? Trabajando todo en unidad de metros. Después tengo la excentricidad, ¿no? En X y la excentricidad en Y. Que eso lo voy a graficar. ¿Cuánto era? A 40 y 60, dice, ¿no? 40 a la derecha. Quiere decir que de acá. E en X igual a 40. Y de acá a acá voy a tener E en Y igual a 60, ¿no? Entonces voy a tener una cosa por acá. Acá está actuando esa fuerza de fuerza de 80 kilonewtons. ¿No? Ahí está. Entonces ya tengo todas las componentes, ¿no? Entonces acá EX vale ¿cuánto? EX vale 0.04. Y vale 0.06, ¿no? ¿Qué dato más tengo? La fuerza P, que es de 80 kilómetros. Listo, ¿no? Ya están todos mis valores. Ahora, ¿cuál es el área de la sección? De la calculadora va a ser base por altura, que sería 0.2 por 0.4. 0.08 metros al cuadrado, ¿no? Ahora necesito, ¿dónde está mi expresión? ¿Qué voy a necesitar para calcular los esfuerzos? Las inercias, ¿no? Inercia en X, inercia en Y. Voy a calcular esas inercias, ¿no? Entonces digo, la inercia en X va a ser igual a ¿qué? Base por la altura la inercia en X sería base al cubo por la altura, ¿no? Base al cubo, sí. Entonces acá la inercia en X sería H por B al cubo sobre 12, ¿no? Y la inercia en Y sería la base por la altura al cubo sobre 12. ¿Estamos bien? Inercia en X es base H sobre por base al cubo y en Y sería B por H al cubo. Estamos bien.
Entonces acá tendría la altura 0,4 por b, que es 0,2 al cubo entre 12. Y acá sería 0,2 por 0,4 al cubo sobre 12. Entonces ya tendría acá inercias en X y la inercia en Y. Tengo 2,66 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Y acá tendría 0,4 al cubo, 1,067 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. ¿Sí? Hasta ahí ya tuviera mis áreas y inercias, ¿no? Entonces, hemos dicho el esfuerzo Ingeniero, disculpe. perdón, En IY sería 1,067. a ver un ratito. A ver. Base, a ver, 0,4 por 0,2 al cubo sobre 12, 2,66 por 10 a la menos 4. Y el otro sería 0,2 por 0,4 al cubo dividido entre 12, 1,06. Ah, cierto, sí. Me comí yo un 0, ¿no? 1,067, ¿no? O 1,07 directamente. Acá también, esto lo voy a redondear ya, por favor. Voy a poner 2,67 y acá 1,07. Ahora sí, ¿no? Sí, he cometido un error. Le he puesto 1,67 cuando debería ser 1,07. Ya, ahora sí. El esfuerzo va a estar o está dado en un punto cualquiera, X y Y, por la siguiente expresión. Hemos dicho que el valor de sigma va a ser igual a menos P sobre el área, menos P por EX, dividido entre la inercia en Y, todo esto por X menos P por la excentricidad en Y, multiplicado por Y, dividido entre la inercia en X, ¿no? Eso viene de nuestra teoría. Para un punto cualquiera, posición, ¿no? Por superposición, el esfuerzo en un punto cualquiera, X, Y de la sección viene dado por todo esto. Menos P sobre el área, P por excentricidad en X, por X dividido entre la inercia Y, menos P por la excentricidad Y, multiplicado por Y, dividido entre la inercia en X, ¿no? Que es la misma expresión que hemos puesto acá. ¿Sí? Listo. Entonces determinaremos o pondremos los valores y dejaremos todo en función de X y Y, ¿no? Y ese X y Y, ¿qué va a ser? O sea, va a estar toda esta expresión en función de X y Y, ¿no? Entonces X y Y tendría que ser, ¿qué?
la línea que pasa, o más bien las coordenadas de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir sigma es igual a P. ¿Cuánto vale P? 80. El área hemos dicho que vale 0,8 o 0,08 menos P, que vale 80, por la excentricidad en X, que vale 0,04, dividido entre la inercia en Y. Y la inercia en Y vale 1,07 por 10 a la menos 3. Todo esto multiplicado por la posición X, menos 80 por 0,06 dividido entre la inercia en X, que vale 2,67 por 10 a la menos 4. Todo esto multiplicado por la posición Y, ¿no? Entonces, sigma va a ser igual a ¿qué? 80 dividido entre 0,08, que vale 1000. Entonces, menos 1000, menos 80 por 0,04 dividido entre este valor de acá. Oh, perdón. Es este de acá. Ahora sí. Tengo 2999.99. Entonces eso sería 3000, ¿no? X menos todo esto dividido entre 2,66 exponente a la menos 4. Y tengo 12.000 acá. 12.000 por Y. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra expresión para nuestro esfuerzo, ¿no? Esto estaría en ¿qué unidades? Estaría esto en kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, lo que tendría que determinar ahora es el punto A, ¿no? ¿Cuánto vale el punto A? Acá. ¿Cuánto es la coordenada de A? Yo lo voy a modificar. Voy a poner acá el punto A. Voy a poner sus coordenadas. Coordenada de B, de C y de D. ¿Cuánto vale la coordenada de A? Respecto a este punto, ¿no? Vale menos 0,2 y el Y vale 0,1. ¿Sí? El punto B vale menos 0,2 y en Y vale menos 0,1. El punto C vale 0,2 y en Y vale menos 0,1. Acá vale 0,2 y en Y vale 0,1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
¿Qué dicen? ¿Estamos de acuerdo o no? Creo que sí, ¿no? Entonces vamos a calcular el sigma A, sigma B, sigma C, sigma D. Así era. Hemos dicho menos 0,2 y 0,1. El punto B es menos 0,2 menos 0,1. Punto C es 0,2 y menos 0,1. El punto D es igual a 0,2, 0,1. ¿No? Entonces estos valores habrá que reemplazar en esta ecuación de arriba y calcular los valores de sigma. ¿Cuánto es? Sería acá menos 1000. Inge, Sí, no sale 12.000. ¿no sale? A ver, voy a revisar. 17.000. No, pues acá es 0. Tienes toda la razón. Cometí otro error, ¿ven? Este 0,6 sale 4.500 ¿o no? No, a ver. 17.977. 3.000. A ver, 80 por 0,06 dividido entre la inercia en X, ¿no? Que sería 2,67. ¿18.000? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, redondeando. Sí. Claro, lo que pasa es que estoy usando yo en la calculadora el valor entero, o sea, el valor completo, no lo que yo he anotado acá. Por eso es el errorcito, ¿no? Es decir, si yo pongo este valor que está acá, voy a obtener otro valor. Pero si yo pongo todo el valor, como me sale en la calculadora, porque lo que hago es calcular y copiarlo directamente y obtengo estos valores enteros, ¿no? Seguramente si utilizo esto, no me va a salir esto. ¿No? A ver, haré 80 por, por 0,04 dividido entre 1,07 por 10 a la menos 3. Me sale 2.990,65, ¿no? En esto, ¿no? Acá. Y esto seguramente me va a salir cercano a 18.000. Estoy usando todos los decimales, ¿ya? Por eso es que me sale entero ahí. Ya, entonces ya tendríamos ahora sí el valor correcto, ¿no? 18.000 sería. Entonces acá tendría que reemplazar menos 1.000, menos 3.000 por la posición X, que es menos 0,2, menos 18.000 por Y, que vale 0,1. 2.200 tengo.
kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Está bien? A negativo además. ¿No? Entonces reemplazar los otros valores acá. Voy a tener cuidado de poner los valores correctos. Ya menos, entonces acá es menos. Y voy a tener 1400 positivo. Y acá es 0,2 positivo. Y el 0,1 negativo. ¿Está bien? Entonces 200. Y 0,2 y 0,1. Acá tengo esto y tengo menos 3400. Si esto quiero expresar en términos de megapascales, voy a tener 2.2 megapascales. Este será 1.4 megapascales. Negativo, no hay que olvidarse del signo. El otro sería 0.2 megapascales y el final sería menos 3.4, ¿no? Megapascales. Listo. Ahí están nuestras posiciones de nuestros esfuerzos en X, en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D, ¿no? Fíjense que el punto A y C son valores negativos, ¿no? El A y el D, perdón, el A y el D son valores negativos, ¿no? Y el punto C y D son positivos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes nos presenten mañana, yo lo que quiero es una fotito nomás, ¿ya? Entonces, lo que quiero es que con todo lo que hemos visto, ustedes hagan una gráfica de estas tensiones en los puntos, ¿ya? Entonces, una foto. Mañana me presentan. Yo esto lo voy a... Mañana, a ver... hoy se los voy a pasar esto tal cual. Y yo mañana, en la clase, cuando ustedes me presenten la gráfica, yo les voy a mostrar mi gráfica. ¿Ya? Cómo queda esto. Las tensiones en cada una de nuestros puntos, ¿no? Tiene que ser una cosa similar a esta, ¿no? No lo estoy diciendo igual, pero similar. Una cosa de estas. Algo así. No igual, similar. ¿No? Hemos obtenido estos puntos en cada una de nuestras aristas, ¿no? En A, B, C, D. Entonces lo que necesito es una gráfica como esta. Lo pueden hacer en AutoCAD, si quieren manual, ¿no? Como quieran. Y para mañana me la presentan. Una imagen nomás necesito, ¿no? No necesito que... O si tienen en su papel me la muestran y listo. ¿Ya? Consultas. La fórmula. A esta fórmula. Sí, ingeniero. Sí. Ahí está. Viene de las ecuaciones para un punto cualquiera. Eso viene de la presentación. Ahí está. ¿Dónde está acá? Acá. Por superposición, el esfuerzo en un punto cualquiera, X y Y, de la sección viene dado por esta expresión. No hemos generalizado una sección y hemos dicho en cualquier punto
esta va a ser la expresión. Menos P sobre A, menos P por la excentricidad en X por X dividido entre la inercia en Y. Menos P por la excentricidad en Y multiplicado por Y dividido entre la inercia en Y. Y eso es lo que hemos usado en nuestra resolución. El esfuerzo en un punto cualquiera X y está dado por esta expresión, de donde lo único que hacemos es reemplazar cada uno de los valores, ¿no? Y obtenemos toda la ecuación en función de X y Y, ¿no? Para saber los esfuerzos en esos puntos no es más que reemplazar las coordenadas X y Y de cada uno de los puntos, referidos obviamente al eje X y Y, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces ahora yo les voy a dar una tareita, ¿ya? ¿Esta o esta quieren hacer? Elijan. Yo voy a hacer una de estas dos, la que ustedes elijan. Si yo hago esta, ustedes hacen esta, y si yo hago esta, ustedes hacen esta. ¿Cuál? ¿Qué dicen? ¿Cuál quieren hacer ustedes? Elijan. ¿La 1 o la 2? La 1 y... La 1. Ya ustedes la 1 y yo La 2, Inge. Y a ustedes la 2. La 2, Inge. Sí. Ya No, pongan mañana, después de la clase. ¿Ya? Yo voy a resolver esto en clases y ustedes resuelven esto y me lo entregan para el día de mañana, después de las clases. ¿Ya? Esto va a ir como trabajo para la unidad número 2. ¿Ya? Yo voy a resolver esta más. Y mañana, una vez resuelto esto, vamos a entrar ya a lo que son esfuerzos combinados en secciones asimétricas. Lo que hemos estado viendo son todas secciones simétricas, ¿no? Fíjense, simétrica, estas de acá que hemos resuelto para el caso de acá, sección simétrica. Esa sección en T es sección simétrica también, en 1. ¿No? Ahora vamos a ver secciones asimétricas, es decir, una sección cualquiera, y vamos a ver cómo cambian nuestros esfuerzos en cada uno de esas secciones. ¿No? Secciones ahora asimétricas, no van a tener simetría. Hemos dicho, pueden tener simetría en ambos ejes, pueden tener simetría en un eje, o no pueden tener simetría en ninguno de los ejes. Entonces son prácticamente secciones asimétricas, ya no tienen simetría ni en un eje ni en el otro. ¿Ya? Entonces, los revisan el PDF de la presentación, está en la plataforma, y vayan resolviendo, ¿no? Y eso es tarea como puntos extras a la nota final, ¿no? Entonces, voy a pasar a tomar la asistencia, no se vayan por favor, y después ya podemos responder de lo de ahí. Tienes toda la razón, se me estaba yendo. La investigación es sencilla, lo que tienen que mostrar en la investigación, voy a detallar unos 3, 4 puntos de lo que ustedes tienen que hacer es investigar sobre los esfuerzos combinados mediante el uso del círculo de Mohr. ¿Ya? Entonces, vayan investigando cómo se procede cuando nosotros queremos determinar los esfuerzos, ¿no? Combinados mediante el círculo de Mohr. Ustedes eso ya lo han visto seguramente en resistencia de materiales 1. ¿Han visto el círculo de Mohr? Sí. Sí, seguro que sí, ¿no? Entonces,
Ahora lo que quiero es que ustedes, aplicando ese conocimiento del gráfico, de tensiones máximas, tensiones mínimas, lo que quiero es que investiguen cómo se aplica ese método del círculo de Mohr para determinar tensiones combinadas, ¿ya? Lo que ustedes han debido hacer es encontrar la tensión máxima y mínima de una sección o de un elemento. Ahora lo que necesitamos para esto es cómo yo voy a aplicar ese método del círculo de Mohr para determinar esfuerzos combinados en mi sección. ¿Ya? Esa es la investigación, pero obviamente van a tener algunos puntos adicionales más que se los voy a poner en la plataforma. ¿Ya? Entonces, pasaré a... Sí, estoy atento mientras paso la asistencia. Sí, sí. Los apuntes del 31 y el 1, o sea, del lunes y del martes, no hay Inge en el class, ¿has revisado? A ver, dame un segundito.